Hola a todos, gracias por regresar al canal. En la historia de hoy continuamos siguiendo el viaje de Truong, un hombre que sobrevivió a un disparo mortal pero cuya memoria sigue siendo confusa. Después de que la persona que disparó a Truong se entregara, se reveló una verdad sorprendente. Él no era el principal responsable de este incidente. Esto pone a Thiounhoo y Truong ante un desafío mayor, ya que se ven obligados a ser interrogados en la fría sala de interrogatorios de la policía. Con la ayuda de la policía, Truong y Thiounhoo deben poco a poco desentrañar el misterio y encontrar al verdadero culpable detrás de este caso. Pero, ¿será capaz Truong de recuperar los recuerdos perdidos y traerá la verdad paz para él? ¿O todo continuará siendo un misterio sin resolver? Acompáñenos a descubrir qué sucederá a continuación en esta emocionante historia. Y no olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse ninguna parte de este viaje lleno de emoción y suspenso. La historia de Truong y Thiounhoo aún tiene muchas sorpresas por delante y seguro que no los decepcionará. Les deseo un día lleno de alegría y felicidad junto a sus seres queridos. Ahora comencemos la historia. En la sala de interrogatorios, el ambiente estaba tenso. El oficial de policía estaba sentado frente al hombre que había disparado a Truong, su mirada fría pero afilada. Este hombre, quien había sumido a Truong en la oscuridad de sus recuerdos, estaba encorvado con el rostro lleno de preocupación, sus manos temblorosas como si estuviera soportando el tormento de sí mismo. Señor, necesitamos que nos dé detalles sobre el incidente. ¿Por qué disparó a una persona inocente?, preguntó el oficial con voz firme sin mostrar piedad. El hombre suspiró y comenzó a hablar. Truong me detuvo mientras estaba cometiendo un robo. Acababa de robarle el bolso a una chica y cuando trataba de huir, él me persiguió. Su voz temblaba como si aún pudiera sentir la tensión del momento. Continuó. Cuando llegamos a un callejón, Truong me alcanzó y me pidió que me detuviera. Tenía miedo de ser arrestado, así que en medio del pánico saqué el arma intentando amenazarlo para escapar. Pero Truong no retrocedió, seguía avanzando hacia mí. Yo solo quería defenderme, pero al final no pude controlarme, la bala salió. El policía escuchaba atentamente tomando nota de cada palabra. ¿Sabe usted que su acción causó un gran sufrimiento a otra persona?, preguntó sin apartar la vista. No quería herir a Truong, solo quería escapar, respondió el hombre. Sus ojos se oscurecieron por un momento. Después de dispararle, entré en pánico y huí. El policía siguió anotando cada detalle en el acta de interrogatorio. Su declaración estaba clara, pero ¿sería suficiente para que Truong recuperara sus recuerdos y lograra obtener justicia? La respuesta seguía estando por venir. En la casa de Thiounhoo, Truong estaba sentado en silencio sobre una silla de madera frente a la casa, su mirada perdida hacia el exterior. Dui ya se había ido a la escuela y el ambiente en la casa era inusualmente tranquilo. Truong se sentía relajado pero también algo inquieto. Aún no podía recordar todo, pero había una extraña sensación en su interior, como si hubiera algo pendiente, algo que no se había resuelto. De repente el sonido del teléfono de Thiounhoo lo sacó de sus pensamientos dispersos. Thiounhoo salió al salón para responder. Al principio la voz del otro lado no se entendía claramente, pero luego el rostro de Thiounhoo cambió rápidamente. Escuchó atentamente y de repente sus ojos se llenaron de preocupación. Thiounhoo. Truong se levantó y caminó hacia ella con la mirada llena de curiosidad. Thiounhoo tapó el teléfono tratando de ocultar su preocupación en la voz al responder. Truong, ¿yo? Acabo de recibir una noticia de la policía, dijo Thiounhoo, su voz temblando un poco. La policía ha confirmado la causa de lo que te pasó y han arrestado al que te disparó. Truong la miró y un destello de sorpresa apareció en sus ojos.
Aunque su memoria seguía siendo borrosa, podía sentir la importancia de esas palabras. «El que me disparó ha sido arrestado», repitió su voz ligeramente confundida. Tieu-nu asintió, pero su confusión era evidente. «Sí, Truong. Esa persona se entregó, pero no sé si eso ayudará a que recuperes tu memoria». Al escuchar eso, Truong de repente sintió un dolor punzante en su cabeza. Un fuerte dolor comenzó a extenderse desde las sienes. Aunque la herida no estaba en la cabeza, la sensación de dolor lo hizo sentir como si estuviera separado de su pasado, arrancado de esos fragmentos de memoria que no podía alcanzar. Lentamente llevó una mano a su frente tratando de concentrarse, pero los recuerdos seguían siendo algo demasiado lejano. Tieu-nu lo miró, su preocupación era evidente. «Truong, lo siento. ¿Estás bien?». Se acercó rápidamente poniendo su mano sobre su hombro, deseando poder aliviar el dolor en su corazón. Truong la miró e intentó sonreír, pero en su interior todo seguía siendo incierto. No sabía si el hecho de que el que lo disparó fuera arrestado realmente ayudaría a recuperar su memoria. Pero sabía una cosa: tenía a ella y a Dui, y los dos siempre estarían a su lado enfrentando juntos las dificultades que vendrían. En la sala de interrogatorios, la tensión aumentaba más que nunca. El oficial de policía estaba sentado frente al hombre que había disparado a Truong, su mirada ya no tan tranquila como al principio. La policía había sacado mucha información de él, pero ahora todas las sospechas parecían centrarse en él. «Usted dijo que disparó a Truong en defensa propia, pero ¿realmente su objetivo era Truong?», preguntó el oficial con voz fría. «Truong no era el único a quien usted apuntó. Entonces, ¿por qué disparó a él? ¿Por qué Truong?». El hombre comenzó a mostrar signos de preocupación. Mordió su labio, no dijo nada, y sus ojos se movían de un lado a otro como si estuviera buscando una forma de escapar de las preguntas afiladas del oficial. «Ya lo dije, solo fue defensa propia. Truong me persiguió, tenía miedo, solo quería escapar». El oficial no cedió y siguió indagando. «¿Está seguro de eso? ¿Por qué se entregó entonces? No fue el único responsable, ¿verdad? Hay alguien detrás de usted manipulándolo». En ese momento el hombre comenzó a ponerse nervioso. Miró hacia abajo, apretó las manos y rápidamente retractó una declaración que ya había dejado escapar. «Yo no puedo hablar de los demás», tartamudeó su voz temblorosa. «La policía no lo entendería». El oficial lo miró con desconfianza. «Está ocultando a alguien, ¿verdad?». La sensación de que su declaración no era sincera se hacía cada vez más evidente. Al ver que él no cooperaba, el oficial ordenó una pausa en el interrogatorio. La sala quedó en silencio y las sospechas sobre quién estaba detrás de él aumentaron. Él no era el único culpable, y su silencio hizo que la policía sintiera que había muchos secretos por descubrir en este caso. En la comisaría, el ambiente estaba cargado de tensión. Tieu-nu tomó la mano de Truong y lo condujo hacia la sala de interrogatorios, su mirada llena de preocupación pero decidida. Aunque Truong no recordaba mucho, Tieu-nu confiaba en que este interrogatorio podría ayudarlo a recuperar sus recuerdos y aclarar lo que realmente había sucedido. Truong se sentía confundido al entrar en la sala, pero sabía que no podía seguir evadiendo la situación. Las preguntas sobre el caso, sobre quién le disparó, todas podrían ser la clave para que él recuperara la memoria. El oficial de policía se levantó, miró a los dos y les indicó que Truong se sentara. Tieu-nu se quedó a su lado sin apartar la vista de él, como una protección emocional ante las tensas preguntas. El interrogatorio comenzó. Aunque Truong intentó concentrarse, seguía sintiendo que todo era vago. No podía recordar nada claro de lo que había sucedido, solo fragmentos de recuerdos que pasaban rápidamente pero sin conexión entre sí.
Tieu-nu se quedó a su lado sujetando su mano con fuerza, como una manera de darle fuerza, aunque su corazón también estaba lleno de preocupación. El oficial comenzó el interrogatorio con una voz seria. «Truong, necesito que recuerdes todo lo que puedas. ¿Puedes contarnos algún detalle sobre lo que ocurrió?» Truong miró al oficial su mirada perdida sin poder responder de inmediato. Sentía su cabeza pesada con imágenes difusas que pasaban sin claridad. Finalmente abrió la boca con voz baja y débil. «No recuerdo mucho. Solo que mi madre adoptiva me llevó a casa cuando me dispararon, justo en el hombro». Tieu-nu acarició suavemente la espalda de Truong, tratando de consolarlo al escuchar esas palabras. Sabía que lo que Truong podía recordar en ese momento eran solo fragmentos del pasado, pero también sabía que cada uno de esos pedazos lo acercaba más a encontrar su verdadero ser. El oficial continuó preguntando, ¿puedes recordar algo sobre la persona que te disparó? ¿La ubicación, la situación o algún rasgo de él? Truong negó con la cabeza la dificultad visible en su rostro. No puedo recordar nada con claridad. Mi madre adoptiva solo dijo que me dispararon en el hombro. No fue una herida en la cabeza, pero la bala me hizo perder la memoria. Tieu-nu miró a Truong, sus ojos llenos de lágrimas, pero no quería presionarlo más. «No te preocupes, Truong», dijo suavemente manteniendo su mano en la de él. «La policía entenderá. Solo necesitas tiempo, poco a poco recordarás todo. No te apures». El oficial tomaba nota de lo que Truong decía sin ocultar la duda en su mirada. «Necesitamos verificar todos los detalles, Truong. Este es un caso serio y si hay alguien detrás de esto, no nos detendremos hasta descubrir la verdad». Tieu-nu se volvió hacia el oficial, su mirada decidida, aunque todavía preocupada por Truong. «Por favor, denle tiempo. Él necesita tiempo para recuperar su memoria. Sé que lo recordará, pero no podemos obligarlo a recordar todo de inmediato». El oficial miró a Tieu-nu, luego volvió a mirar a Truong, sus ojos un poco más suaves. «Lo intentaremos, pero necesitamos seguir investigando. Y tú, Truong, si recuerdas algo más, por más pequeño que sea, no dudes en compartirlo». Truong asintió tratando de concentrarse, pero sabía que aún estaba muy lejos de su pasado. Sin embargo, sentía la calidez de Tieu-nu a su lado y la paz que le transmitía estar con ella. Aunque su memoria no había regresado, el amor de Tieu-nu era la única luz que iluminaba la oscuridad de sus recuerdos perdidos. Tieu-nu siguió sujetando la mano de Truong, acariciándolo suavemente. No sabía qué sucedería después, pero había algo que tenía claro. Aunque Truong no recordara todo juntos, superarían cualquier desafío. Los tres encontrarían un futuro brillante libre de la oscuridad del pasado. La interrogatoria continuaba, pero Truong sentía que todo se volvía cada vez más borroso. Tieu-nu estaba sentada a su lado manteniendo su mano apretada como un apoyo, tratando de mantener el ánimo de ambos. Los ojos de Truong estaban cansados, no podía recordar mucho más allá de fragmentos de recuerdos, y parecía que cuanto más intentaba, más se sentía perdido en un espacio sin referencias. El oficial de policía seguía haciendo preguntas con la esperanza de que Truong pudiera aportar algún detalle más para esclarecer el caso. «Truong, ¿puedes recordar algo sobre la persona que te disparó? ¿Algún detalle sobre él o sobre el lugar en el que estábamos en ese momento?», preguntó el oficial con voz firme. Truong guardó silencio por un momento. Sus ojos miraron a Tieu-nu como si buscara algún tipo de apoyo, pero en su mirada seguía estando la confusión. «Yo no puedo recordar nada con claridad. Todo es como una niebla pasa y no puedo retenerlo», dijo con voz triste. «Solo recuerdo que mi madre adoptiva me llevó a casa después de que me dispararon, pero ¿cómo puedo recordar al que me disparó?». El oficial anotó en su cuaderno, pero no pudo ocultar su frustración. «¿Seguro que no puedes recordar nada más?
Ni siquiera un pequeño detalle. Necesitamos esa información para resolver el caso, dijo tratando de ser paciente. Tieu-nu miró a Truong y suavemente le dio una palmadita en el hombro, susurrando: Truong, no te preocupes. Sé que estás intentando mucho. Vamos a recordar poco a poco. No te apresures, mi amor. Luego miró al oficial con una mirada llena de determinación. Él necesita tiempo, por favor, no lo presione. El oficial observó a Tieu-nu y luego volvió a mirar a Truong. No tenemos mucho tiempo, Tieu-nu. Este caso no puede demorarse más. Pero si él no puede recordar más, tendremos que suspender el interrogatorio, dijo con un tono menos paciente que antes. El policía entendía que Truong no estaba ocultando nada, pero su falta de recuerdos estaba complicando todo. Truong asintió agotado con la mirada perdida. No podía hacer más aunque quisiera recordar, aunque quisiera ayudar en la investigación. Pero sus recuerdos parecían haberse escapado y no podía alcanzarlos. Tieu-nu miró a Truong y luego volvió a mirar al oficial. Sé que él recordará. Solo necesitamos paciencia, dijo con una voz llena de comprensión y perseverancia. No podemos rendirnos por una dificultad. Truong ha superado tantas pruebas y sé que superará esta también. El oficial miró a Tieu-nu por un largo momento. Luego suspiró. Está bien, vamos a suspender el interrogatorio aquí. Pero si recuerda cualquier detalle, no dude en compartirlo con nosotros. Truong asintió sintiéndose un poco aliviado. El interrogatorio terminó, pero en su interior aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Miró a Tieu-nu, sus ojos llenos de emoción. Gracias, dijo suavemente con la voz entrecortada. Gracias por estar siempre aquí aunque no pueda recordar nada. Tieu-nu sonrió suavemente, secándose una lágrima a punto de caer. Siempre estaré aquí, Truong. Juntos superaremos todo, juntos recuperaremos el pasado y construiremos el futuro. La interrogatoria continuó, pero Truong sentía que todo se volvía cada vez más borroso. Tieu-nu estaba sentada a su lado sin apartar la vista de él, siempre tratando de transmitirle calma. Ella sabía que la recuperación de la memoria de Truong era un proceso largo, y aunque la policía pudiera estar ansiosa por obtener respuestas, ella sabía que él necesitaba tiempo. El oficial de policía sentado frente a Truong intentaba ser paciente, pero la preocupación era evidente en sus ojos. Truong comenzó con voz grave y seria. Entendemos que no puedes recordar todo, pero necesitamos que intentes recordar cualquier detalle. Cada fragmento puede ayudarnos a resolver este caso. Truong miró al oficial y la sensación de confusión volvió a invadirlo. Aunque trató de concentrarse, no podía recordar nada con claridad. Imágenes vagas, sensaciones extrañas invadían su mente, pero no podían conectarse para formar una historia completa. Truong negó con la cabeza suavemente, sus ojos cansados mirando al suelo. Realmente no puedo recordar nada con claridad. Todo es como una niebla, no hay nada claro. Tieu-nu miró a Truong suavemente, tomó su mano, intentando darle un poco de confianza. No tienes que recordar todo de inmediato, Truong, dijo con voz suave pero decidida. La policía lo entenderá. Sé que poco a poco lo recordarás paso a paso. El oficial de policía miró a Tieu-nu y luego volvió a mirar a Truong. Lo entiendo, Tieu-nu, dijo. Pero si él no puede recordar ningún detalle sobre la persona que le disparó, no podremos continuar con la investigación. Necesitamos toda la información posible, incluso la más pequeña. Truong sintió más tensión, pudo percibir la impaciencia en la voz del policía. Aunque Tieu-nu siempre estaba a su lado cuando se enfrentaba a la realidad, no podía evitar sentirse cansado y confundido. Suspiró intentando recordar lo que había sucedido. Solo recuerdo que perseguí a una persona, él le robó el bolso a una chica. Después lo perseguí, pero no sé qué pasó después.
Todo se volvió borroso. El oficial escuchó atentamente, pero no había nada más claro de parte de Truong. ¿Recuerda la zona donde ocurrió el incidente? ¿Puede describir el lugar o el entorno cuando lo perseguía?, preguntó el oficial, continuando con su búsqueda de cualquier pista que pudiera ayudar en la investigación. Truong negó con la cabeza e intentó pensar, pero su cabeza le dolía. No recuerdo. Es como un sueño, no puedo retener nada claro. Truong suspiró, su mirada llena de frustración. Realmente quiero ayudar, pero no puedo. El oficial anotó lo que decía sin poder ocultar su decepción. Lo miró por un largo momento y luego continuó con voz fría, pero aún tratando de ser justo. Tenemos razones para creer que este incidente no fue un acto impulsivo. La persona que le disparó no es simplemente un criminal común. Sospechamos que hay alguien más detrás de él. ¿Recuerda algo sobre esa persona? ¿O hubo algo extraño que recuerde cuando se enfrentó a él? Truong intentó recuperar sus recuerdos, pero el peso y el dolor en su cabeza le impedían pensar en algo específico. No recuerdo nada sobre él. Todo está borroso. Solo recuerdo la sensación de estar frente a él y el miedo, pero eso es todo. Tieu-nu miró al oficial, su mirada desesperada. Él está intentando, por favor, déjenlo descansar un poco. No lo presionen para recordar todo de inmediato. Sé que él puede hacerlo, pero necesita tiempo. El oficial miró a Tieu-nu por un momento. Luego volvió a mirar a Truong. Suspiró mirando a Truong como si buscara alguna señal, pero al final solo había silencio. Está bien, suspenderemos el interrogatorio por ahora. Truong, si recuerdas algo más, por pequeño que sea, no dudes en compartirlo con nosotros. Truong asintió levemente, sintiéndose agotado y abrumado. Lo recordaré solo si puedo, dijo con la voz entrecortada. Tieu-nu lo miró intentando sonreír, pero en sus ojos estaba la preocupación que no podía esconder. El oficial se levantó y suspendió el interrogatorio. Seguiremos investigando y nos pondremos en contacto contigo más tarde. Gracias por su cooperación. Cuando el oficial salió de la sala, Tieu-nu se giró hacia Truong y lo abrazó con fuerza. Vas a recordar, Truong. Sé que lo harás. Siempre estaré aquí para ayudarte. Truong la miró, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, Tieu-nu. Aunque no recuerde nada, tú eres la única que me hace sentir que no estoy perdido. Ambos se quedaron en silencio en la sala de interrogatorios durante un largo rato sin necesidad de decir nada más. Tieu-nu sabía que aunque su vida enfrentara muchas dificultades, el amor y la paciencia serían la clave para que Truong recuperara su memoria y superara cualquier obstáculo en el camino. Truong y Tieu-nu salieron de la sala de interrogatorios. El sonido de la puerta metálica cerrándose resonó en el aire silencioso. Aunque el interrogatorio había terminado, el estado de ánimo de Truong seguía tenso. Se sentía confundido, como si sus recuerdos estuvieran flotando en algún lugar inaccesibles. Sus pasos parecían lentos y pesados, como si cada uno fuera un esfuerzo por recuperar algo perdido, algo que no podía alcanzar. El pasillo de la comisaría era largo y desolado. Las paredes grises y sombrías daban una sensación de frío. Tieu-nu sintió una quietud que llenaba el ambiente, como si todo el dolor de las personas que habían pasado por allí se hubiera quedado atrapado sin poder irse. Las puertas cerradas, los pasos apresurados desde las salas de interrogatorio. Todo formaba una escena sombría que Tieu-nu no podía evitar sentir. Sabía que este era el lugar donde la verdad a veces se enterraba, donde los recuerdos, aunque dolorosos, siempre eran olvidados. Y hoy Truong era una de esas personas que luchaba por recuperar un recuerdo perdido. Truong frunció ligeramente el ceño, su mano apretada, como si el dolor aumentara al salir de la sala de interrogatorios. Tieu-nu notó el cambio en él. «Truong, ¿qué te pasa?», preguntó con preocupación, sus ojos llenos de atención y miedo.
Él negó con la cabeza tratando de calmar el dolor que le recorría la cabeza. Me duele la cabeza, Tiunu. Este dolor es como el de antes, pero no es la herida en la cabeza. Su voz sonó débil, como si decir esas palabras solo hiciera que el dolor en su corazón se hiciera más pesado. Tiunu se detuvo, se giró hacia él y lo miró con ojos llenos de preocupación. Puso su mano suavemente sobre su hombro, tratando de acercarlo un poco más a ella. Lo sé, Truong, estás haciendo todo lo posible. Pero no te apresures, necesitas tiempo. Recordarás, confío en ti. Truong la miró, su mirada triste. No sabes lo que siento. Cada vez que intento recordar algo, mi cabeza se siente como si se rompiera y los recuerdos son como niebla, no puedo alcanzarlos. Suspiró sin poder ocultar el cansancio en su mirada. No sé, Tiunu. Puedo vivir sin recordar nada. Tiunu acarició suavemente su cabello tratando de calmarlo. Recordarás. No importa cuánto tiempo pase, estaré aquí contigo, no te voy a dejar. No estás solo, Truong. No te dejaré enfrentarte a todo esto solo. Truong no dijo nada más, solo caminó en silencio junto a ella con los pasos pesados. Los dos avanzaron por el largo pasillo de la comisaría. Sus pasos resonaban con regularidad, pero el silencio denso en el aire hacía que todo pareciera suspendido en el tiempo. Tiunu sentía claramente el dolor no expresado, las tristezas no dichas, todo parecía a punto de estallar. Este lugar no era solo una comisaría, sino un sitio lleno de historias no contadas, recuerdos ocultos y personas buscando recuperar su identidad. De repente, Truong se detuvo, tomó la mano de Tiunu haciendo que ella se girara. «Tiunu, tengo miedo», dijo con la voz temblorosa. «Tengo miedo de que mis recuerdos no regresen nunca y que no vuelva a ser yo mismo». Tiunu lo miró, sus ojos llenos de comprensión y amor. «Sigue siendo Truong el que amo. Creo que encontrarás tu camino de vuelta a ti mismo, no importa cuánto tiempo tome». Ella lo abrazó suavemente, sintiendo que él temblaba no solo por el dolor de cabeza, sino también por la gran pérdida que llevaba en su alma. Aunque a veces él no recordara nada, Tiunu estaba allí sin dejarlo. Ella creía que mientras estuvieran juntos, el tiempo y el amor sanarían todo. Cuando continuaron caminando hacia la salida, Tiunu se sintió un poco más tranquila. Sabía que aunque el pasado fuera borroso, el futuro aún brillaba. Truong recuperará sus recuerdos y ella siempre estaría a su lado, acompañándolo en ese arduo camino. Todo podía sanar, solo necesitaban amor, paciencia y confianza mutua. Salieron de la comisaría, un lugar donde los recuerdos dolorosos aún permanecían, pero también era el lugar donde habían encontrado la luz de la esperanza. En ese momento, Truong quizás no recordaba todo, pero Tiunu sabía que sin importar lo que sucediera juntos, superarían todo y construirían una nueva vida donde el amor y la familia serían los valores más importantes. Después de ese día, Truong y Tiunu regresaron a su pequeña casa, donde los recuerdos que quedaban en el corazón de Truong aún eran como piezas de un rompecabezas incompleto. Pero aunque aún no podía recordar todo, sentía una paz interior. Tenía a Tiunu, tenía a Dui, y esa era su familia. Ellos eran los que le daban la fuerza para seguir adelante sin importar cuán borroso fuera su pasado. Cada día que pasaba, Truong intentaba concentrarse. A veces los recuerdos surgían débilmente, imágenes y sonidos pasaban fugazmente, pero no lograba alcanzarlos. Sin embargo, eso no lo desanimaba. Sabía que aunque los recuerdos volvieran o no, viviría plenamente el presente con el amor que Tiunu le brindaba. Tiunu siempre estaba a su lado, sus palabras de aliento, sus manos cálidas le daban la sensación de que todo seguía intacto. Ella no le pedía que recordara todo de inmediato, solo que pudiera sentir su amor y su preocupación.
Eso era todo lo que ella necesitaba de él. Porque entendía que el amor no tiene que ser perfecto. Lo importante es estar juntos en los momentos difíciles. Dui también había comenzado a acostumbrarse a la idea de que Truong no recordaba lo que había sucedido antes, pero nunca le faltó amor. Dui siempre corría hacia Truong cada vez que podía, con los ojos brillando cuando veía a Truong sonreír. Truong sabía que aunque no era su padre biológico, el cariño que Dui le daba era real, y eso era lo más importante que podía sentir. Una mañana, cuando la luz del amanecer se filtraba a través de la ventana, Truong estaba sentado en la mesa del comedor con Tiu-nu y Dui. El ambiente en la casa estaba lleno de risas y charlas, una paz que nunca antes había sentido. Se sentía cálido por dentro, y aunque los recuerdos aún no volvían su corazón, sabía que ese era el lugar al que pertenecía. Tenía una familia, y eso era la mayor fuente de fuerza para seguir adelante. Tiu-nu miró a Truong, sus ojos brillaban con esperanza. ¿Cómo te sientes?, le preguntó con voz suave. Truong sonrió mirando sus ojos y luego a Dui, que estaba comiendo a su lado. Me siento afortunado de tenerte a ti y a Dui a mi lado. Aunque no recuerde todo, puedo sentir tu amor, y eso es lo más importante. Tiu-nu sonrió cálidamente, extendiendo su mano para tomarla de Truong. Siempre estaré aquí, Truong. Juntos construiremos un futuro. No necesitamos recordar el pasado, porque sé que lo importante es que estamos viviendo el presente y siempre nos tendremos el uno al otro. Dui levantó la vista mirando a su madre y a Truong y preguntó ingenuamente: ¿Qué vamos a hacer después, mamá, tío Truong? Tiu-nu sonrió suavemente mirando a Truong. Seguro que iremos al parque y haremos un pequeño jardín en el patio trasero. Y juntos crearemos muchos recuerdos nuevos, ¿verdad, Truong? Truong asintió, sintiendo cómo la felicidad se extendía en su corazón. Sí, Tiu-nu. Juntos crearemos nuevos recuerdos. No importa si los viejos recuerdos regresan o no, viviremos plenamente juntos. Y en ese momento, Truong supo que aunque su camino hacia la recuperación de la memoria sería largo, ya no tendría que hacerlo solo. Tenía a Tiu-nu, tenía a Dui, y eso era todo lo que necesitaba para encontrar su camino. El amor y la familia serían su base sólida para superar cualquier desafío que se presentara. Su vida, aunque aún llena de desafíos, siempre estaba llena de esperanza. La historia de Truong y Tiu-nu no había terminado, solo comenzaba un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de amor, paciencia y esperanza en un futuro brillante donde los recuerdos poco a poco regresarían y el amor siempre sería la luz que los guiaría.